Empecemos platicando un poco sobre la palabra adoración. Cuando consulto el diccionario, ¿verdad? Cualquier diccionario, me da dos acepciones con dos significados. Primero, dice el diccionario, relación de culto con una persona o una cosa divina. Interesante, ¿no? La adoración, dice el diccionario, es una relación que se da entre un ente, personas, ustedes y yo, con una cosa o una persona catalogado divino. Estamos hablando del diccionario común y silvestre que usamos en la casa, ¿ok? No estamos hablando de diccionarios de teología ni nada por el estilo. El segundo significado me gustó. Dice amar mucho. Amar mucho. Entonces vamos a tratar desde una teología sistemática, es decir, desde una reflexión sistemática, contemplar lo que ha sido el proceso hasta llegar a hoy a la adoración perpetua. Entre comillas, se los voy a explicar por qué. Quiero decirles algo. Anoche pasé soñando esta charla toda la noche. Me acosté a las 12 de tomar ahí unos apuntitos y no sé qué. Tenía que levantar temprano. Y las 6 o 5 horas que dormí fueron soñando este momento, que el micrófono no servía, que la voz no me salía, que las ideas se me cruzaban. Y yo hacía el esfuerzo de acordarme de lo que escribí. Me hicieron ustedes pasar una mala noche. Empecemos entonces, después de tener esos dos parámetros de un diccionario común, tratemos de ver un poquito lo que dice el Antiguo Testamento o algunos momentos del Antiguo Testamento. Pasemos un poquito así, flash al Nuevo Testamento, y así tenemos la primera síntesis, que es la bíblica. ¿Ok? Vean qué interesante. En el Antiguo Testamento, la palabra adoración no aparecerá sino concretamente hasta el libro del Deuteronomio. Concreto, así, adorar. Pero hay varios momentos en que nosotros podemos interpretar culto de adoración. Pongo unos ejemplos rápidos, sencillos. Abraham sacrificando a Isaac. No existe ahí una palabra, no dice sacrificio, no dice adoración. Vaya. La primera vez que aparecerá es en el libro del Deuteronomio. Mas, sin embargo, el acto de adorar ya se podrá ver reflejado, sobre todo en el acto cultual de Israel, libro del Éxodo. Todos somos conscientes que el patriarcado de Israel termina con la siembra del pueblo de Dios en Egipto, el crecimiento del pueblo de Dios en Egipto, y al Egipto verlo crecer, ¿qué dice? Cuidado, este nos puede aplastar. La opresión de Egipto sobre Israel. Y todos sabemos lo que sucede la noche cultual del Peshá, de la Pascua hebrea, donde hay un culto
con unas indicaciones culturales. Ahora Monseñor decía, yo soy el delegado, ahora me cambiaron el nombre, Monse. Ahora soy el delegado episcopal del culto divino y los sacramentos, solo nombre, pero sigo haciendo lo mismo. ¿Por qué Fray Gabriel me puso en eso cuando llegó a la diócesis? No sé, pero yo le agradezco porque es una de mis grandes pasiones. Es una de mis pasiones. La liturgia es una de mis pasiones. Todo lo que sea cultural a mí me pican las patas, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. Israel comienza a fabricar su culto con momentos cultuales y puntuales, ¿no? Pinten la jamba, maten el cordero, así, asá, cómanse las hierbas amargas de esta y de esta forma, y se comen el pan de esta y esta forma, y a toda prisa, porque es la Pascua. Luego habrá una anamnesis, es decir, un recuerdo de aquella noche. Lo que pasa es que la palabra anamnesis es griega. Sí, habrá un recuerdo, una Pascua, un memorial de este actuar del pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque el acto de adoración de Israel, que es un pueblo monoteísta, no se olviden de eso, ¿verdad?, iba dirigido a Dios. ¿Quién era Dios? Pocos sabían ellos quién era Dios. Tanto es así que acuérdense que al pie del Sinaí construyen un becerro de oro y empiezan a adorar. ¿Y qué hacían? ¿Qué podían hacer? En la mentalidad cultural de Israel, posiblemente lo bailaban, posiblemente le encendían incienso por algunos humos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Pasemos un poquito más. No se olviden entonces que si no es hasta el Deuteronomio, no aparece el adorarás. Ya en el Éxodo dice amarás al Señor tu Dios, pero Deuteronomio deja claro que a Dios se le rinde adoración. En el desarrollo del pueblo de Egipto, pues como normal, ¿no? Sueltan al perrito, ¿no? Va y da 40 vueltas al desierto, ¿no? Y vuelve a caer en la esclavitud. ¿En cuál esclavitud cae? ¿Cuál es la segunda gran esclavitud de Egipto? ¿Cuál es la segunda gran esclavitud de Egipto? Perdón, de Israel. El poder de Babilonia. Esa es la segunda gran esclavitud. Y así como el Señor actuó en Egipto, actuó a través de Ciro, rey de Persia, ¿se acuerdan el texto sagrado?, para liberarlos. De ahí aquellos textos posexílicos de los libros sapienciales, sobre todo los salmos, cuando dice llevábamos la semilla, dice al volvemos cantando, trayendo los frutos de la tierra, alegres. Y aquel famosísimo salmo que nosotros lo hemos transformado en canto, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Un canto cultural que usaban para cuando entraban al templo de Jerusalén. Imagínense ustedes la maravilla, ¿no? Una cosa que a uno se le dice como que parar el pelo, ¿no? La segunda gran liberación de Israel es esa liberación que ellos van a recordar.
Los profetas, sobre todo los posexílicos, mantienen la firme convicción de que Dios los liberó. Y por eso están en Israel otra vez. ¿Se acuerdan aquel famoso texto? No sé bien si es de Nehemías o de Esdras, pero es un texto lindísimo que dice que el profeta salía a leer la palabra de Dios, que yo me lo imagino como en un balcón, ¿no? Leían la palabra de Dios día y noche, y el pueblo de Dios lloraba. Sí, correcto. Lloraban al oír la palabra de Dios y se postraban. La postración comienza a ser signo de adoración. El Antiguo Testamento tiene muchísimas cosas, es riquísimo, pero no nos podemos detener más. Pasemos a la página del Nuevo Testamento. Yo me puse a pensar en el misterio más grande del Nuevo Testamento, y es evidentemente la encarnación. La resurrección se nos es dada porque el Hijo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. No puede haber otra manera. Y vean qué estupendo. El Nuevo Testamento ya comienza a arborear que aquel que ha nacido chiquito e indefenso en un comedero de animales, yo siempre le digo a mi gente en el día de Navidad, no pensemos que la Navidad de Jesús fue una cosa lindisísima y que le alumbraban las lucecitas de Navidad a Jesús en la cara. No, Jesús nació en unas condiciones paupérrimas, horribles. Casi semejante a la cruz. Puesto en un pesebre significa en hebreo comedero de animales. Se convierte en comida para el pueblo. Y los primeros en detectar que lo que hay ahí, el que está ahí, no es de este mundo. Palabras de Jesús, acabamos de escucharlo en estos días. No es de este mundo. Son primero los más sencillos, los que el pueblo había despreciado. ¿Quiénes? Los pastores, que vieron la corte celestial danzando, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Y otros que no tenían que ver nada con la fe de Israel, se postran, abren sus cofres y le ofrecen oro, incienso y mirra, 3 elementos que solo se le daban a aquel que tenía la dignidad imperial o de rey. Benedicto XVI escribe un mensaje, no recuerdo si de Cuaresma, de Navidad, no sé, pero al puro inicio de su pontificado hace una relación con los Reyes Magos, la estrella y el niño. Búsquenla, es riquísima, porque justamente nos enseña la forma de adorar. Con Jesús ya en medio de nosotros habrán algunos momentos de adoración, sobre todo algunos que se postran delante de Jesús, ¿no? ¿Recuerdan aquellos 10 que estaban enfermos de lepra? Jesús los envía a sanarse y cuando van de camino, viéndose sanos, solo uno se devuelve, se postra ante él y empieza a adorarlo. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos a través de las curaciones, a través de qué sé yo, que van a mostrarnos a algunos adorando a Jesús, postrándose. Ya le dije que era una cosa así, ¿verdad? Chiquita. Hay expresiones en el Nuevo Testamento. Yo deseara
una semana, Padre, con mucho gusto le ayudamos, completa, para ver todo el desarrollo del Nuevo Testamento, preciosísimo. De todas formas, no somos biblistas, pero algo podemos hacer. Y fíjese qué hermoso. Hay expresiones donde a el israelita hay que arrancarle. Sí, Dios tiene que trabajar con Pedro, con los discípulos, limpiarles su mente y ponerlos en camino de adoración. El sueño de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando baja un gran mantel lleno de comidas impuras y diciéndole el Señor: no declares impuro lo que ya yo he declarado puro. Todo el problema cultural que había en esa situación. Otro texto lo oímos de la boca de Pablo, la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, cómo relata Pablo la institución de la Eucaristía. Lo leemos el Jueves Santo, en segunda lectura. Ahora, como Pablo sabía lo que Jesús había dicho. Interesante, ¿verdad? Digo todo esto porque quiero llegar a una conclusión. Hay un texto del Nuevo Testamento que deberíamos dedicarle solo a ese texto una gran reflexión, y es la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, cuyo autor es un sacerdote posiblemente judío, tratando de convencer al lector con argumentos judíos para que crean en Jesucristo, que es la puerta que se abre del santuario, y usa expresiones muy cultuales que nos hablan de la adoración de Jesús. Si lo leemos con detenimiento, la carta a los Hebreos es una exquisita fórmula de adoración a Jesús. Y no podemos terminar el recorrido bíblico sin recordar las palabras del Apocalipsis. Las bodas del Cordero, el Cordero que quita el pecado del mundo. Recordar este desarrollo cultural hace que haya un crecimiento progresivo. A mí me gusta mucho pensar en que lo que Dios le reveló a Israel, en lo que Jesucristo nos ha revelado a nosotros, porque tengan en cuenta que Jesucristo es judío, pero nos revela la novedad del cristianismo, y es a través de los apóstoles quienes nos llega a nosotros este misterio de fe. De una manera progresiva hay un crecimiento. Es una maravilla. La celebración eucarística de los primeros siglos, y ya ahí quizás comenzamos a hablar un poquito de la iglesia de los primeros siglos, no tendrá más que dos partes. Todos lo sabemos: la proclamación, la predicación de la palabra, y lo que se dice la fractio panis, sin mayor desarrollo. Acabamos de celebrar el miércoles a Justino, pensador del siglo I, II, que defiende a todas luces de manera apologética, es decir, defendiendo con argumentos, sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, la vida cristiana. Y así se va a dar todo el desarrollo de los primeros siglos
de la iglesia. Ahora, tómese en cuenta, estuve leyendo hace unos días, que se han hecho algunos estudios arqueológicos de las catacumbas y de las primeras casas. Aunque ustedes no lo crean, hoy, 2022 años después, todavía se levantan cimientos en Jerusalén y en las ciudades de Roma, y se ven algunas frescos, pinturas, lugares donde posiblemente se desarrolló el cristianismo de los primeros siglos. Hay algunos íconos que incluso nosotros usamos, ¿verdad?, que nos hablan de que en aquel lugar se celebraba el misterio de la Eucaristía, y que por sus posiciones, lo dicen los arqueólogos, podía ser que conservaran, esto en clase hipotética, la reserva del Santísimo. Sin más, no se sabe, podía ser. Ahora, ¿qué es lo que va a ir haciendo este proceso? La iglesia, en este proceso cultural, desarrollo cultural de los primeros siglos, va haciendo que el misterio central sea recordar la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿A qué se reunían los cristianos? Se reunían a celebrar el misterio de Pascua. Hagan esto en conmemoración mía. Y esto es bien interesante porque ya hacia el siglo IV, siglo V y siglo V, donde aparecen las primeras estructuras, comenzamos a hablar de estructuras, ¿no? ¿Cuál es la primera estructura que aparece después del episcopado, después del presbiterado, que hasta esos siglos van tomando un poquito de forma? La estructura que se conoce como la basílica. Basílica viene de la palabra griega basilea. La basilea era la casa del rey, donde el rey entraba. Pero si el rey tenía casa, el obispo también tenía casa. Comienzan a caminar juntos, ¿no? Sobre todo después de Constantino. Y comienza a haber un lugar que ya no son las casas de la gente, sino un lugar cultual, donde se reúnen para escuchar la palabra y comer el cuerpo del Señor. Demos un pasito más, gigantesco, ¿está bien? No va a ser sino hasta muchísimos siglos después de soportar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, donde vamos a llegar a siglos muchísimo más adelante, donde aparecen figuras gigantescas del cristianismo, que hay que recordarlas, como una gran Catalina de Siena. No podemos brincarnos a Catalina de Siena en la adoración eucarística, pecado mortal. Pero también hay otras figuras que en ese desarrollo ya hablan de una adoración del misterio de la Eucaristía. Claro, en eso yo no me voy a meter, porque aquí está Monseñor y Monseñor sabe más de eso y puede dejarme valiendo nada, ¿verdad? El franciscanismo ya empieza todo un desarrollo sobre el misterio de la Eucaristía y sobre su adoración. Pero es Catalina de Siena quien logra convencer a uno de los papas, ¿se acuerdan?, para que salga con la custodia y salga con el Santísimo Sacramento por las calles. Parece que ahí está el principio del Corpus Christi, ¿sabían? El principio del Corpus Christi. Entonces, esos siglos se van desarrollando hasta que llegamos más o menos, digamos, a los 1800 y tantos, tocando casi ya el siglo XIX, siglo XX, donde en las abadías comienzan
hacerse adoraciones del Santísimo Sacramento. Son las abadías las que influyen muchísimo en el pensamiento de lo que va a ser el Concilio Vaticano II, sobre todo en el tema litúrgico, y es el concilio el que de alguna manera pone sus reglas y pone su forma a la adoración eucarística. Perdónenme que en 4 pasos haya tenido que hacer 21 siglos, pero es que no se puede más, ¿verdad? Así, una cosita de cada cosa. Con esto llego a 1962, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Todos sabemos la riqueza del concilio y lo que significó el concilio, mas no teníamos claridad de qué se decía en el concilio. Tenía que darse este desarrollo paso por paso para ir entendiendo lo que el concilio quería. No es sino 60 años después, más o menos esta época, en que nosotros vamos comenzando a hilar lo que el concilio quería. Esto es bien interesante. ¿Por qué? El tema de la adoración como tal no aparece en el gran documento de la liturgia. Si ustedes revisan de pies a cabeza, ningún numeral se dedica a la adoración eucarística. Sí sugiere que se vuelvan a prácticas que aumenten la fe de los fieles y invita a desarrollar una, eso sí, piedad eucarística. Será hasta el concilio donde ya aparezcan conceptos claros sobre la adoración. Vean qué interesante, y esto ojalá que no lo pierdan de vista. El concilio hace una relación que ya se venía dando, por supuesto, una relación muy clara entre el misterio de la Eucaristía y el misterio de la enfermedad. ¿Cómo? El texto del cual me baso, ustedes lo pueden encontrar en internet, es el ritual de la adoración eucarística fuera de la misa. Es un ritual elaborado por la Sagrada Congregación del Culto Divino de los Sacramentos, donde explica claramente por qué la Iglesia, a través de 21 siglos, ha dejado la reserva del Santísimo. Y digo algo con claridad para que después no se diga otra cosa: en la Iglesia occidental. La Iglesia de Oriente, ustedes saben clarito, yo pienso que el Padre les habrá dicho alguna vez que la Iglesia universal respira 2 pulmones, ¿no? La Iglesia que vivimos en el occidente y la Iglesia que vive en el oriente. La Iglesia que vive en el oriente, por su historia, tendríamos que ver toda la historia de la Iglesia de Oriente, es más neumatológica, es decir, del Espíritu Santo. Pero la Iglesia occidental es más cristológica, es decir, de Cristo el Señor. Pues el concilio deja claro por qué hay una reserva del Santísimo Sacramento. Primero, el ritual dice para la adoración de los fieles.
con cualquiera de las dos acepciones que ustedes quieran del principio: rendir culto a una persona divina o amar mucho. Y la otra gran misión de la reserva del Santísimo: la fortaleza a aquellos que prácticamente, eso sí, están en el tránsito de la muerte, lo que nosotros famosamente llamamos viático. Para eso existe la reserva. Claro, yo ahí viendo un poquito esto me ponía a pensar, ¿no? Bueno, Dios siempre saca cosas buenas de todo lo que nos regala. Y se ha quedado, sí, porque era como, déjela bien. Si se ha quedado en el misterio eucarístico, es para que nosotros también, almas enfermas, si queremos extender un poquitito más, recibamos la fuerza de la Eucaristía. Pero hay un detalle que no lo puedo pasar por encima y que no se me quede por ahí. ¿Cuánto me queda? 15 minutos. Perfecto. Más o menos. Un detallazo que no se nos puede quedar por ahí. El Papa Benedicto XVI escribió la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. Ojalá que la busquen en el internet y la bajen o la compren en una librería, o que pues se la piden al Padre, el Padre la busca para traerla y vendérsela, porque los que van a adorar al Santísimo deben conocer Sacramentum Caritatis. Les resumo la exhortación en 5 puntos. Dice el Papa Benedicto: la Eucaristía es misterio en el que hay que creer. Primero. Segundo, la Eucaristía es, y me encanta el orden que el Papa le pone, misterio que hay que celebrar. Tercero, misterio que hay que vivir. Y cuarto, son 4. Cuarto, misterio que hay que adorar. Si ustedes quieren que les diga cuál es el documento que habla sobre la adoración eucarística, hasta ahora que yo he encontrado 2: el ritual de la adoración eucarística y Sacramentum Caritatis, que habla de que la Eucaristía es misterio que hay que adorar. No podemos dejar de lado, por supuesto, la espiritualidad eucarística desarrollada por siglos y siglos, que nos viene de gran parte de la vida monacal y de la vida religiosa, que se unían en oración delante del Señor, en fin, y toda esta liturgia que siempre va a estar dirigida al Padre. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy. No se nos olvide, Sacrosanctum Concilium 5, clarísimo: Cristo está presente en la asamblea litúrgica. Cristo es el que preside la asamblea litúrgica. Y Sacrosanctum Concilium 7 es al Padre quien se dirige la alabanza y glorificación. Cuando vienes a adorar al Santísimo, hay una cosa muy importante: no puedes adorar lo que no has celebrado.
Y esto es algo que todo adorador debe tener clarísimo. ¿Sí? Yo no puedo venir a adorar. Bueno, sí puedo, pero en una línea en que queramos hacer las cosas bien, yo no puedo venir a adorar al Santísimo si no vengo a la misa. No puedo unirme al misterio pascual de Cristo si no oigo su palabra y participo de la celebración eucarística. Vean lo que estoy diciendo, porque después no se diga cualquier cosa y después no me vayan a acusar con mi obispo. Esto es bien interesante. Cuando yo celebro, Padre, pregunta de todo el tiempo a nosotros los curas: Padre, es que, ¿qué voy a venir a hacer yo a la misa? Si yo estoy en unión libre, yo no puedo comulgar. ¿Saben qué le respondo yo a esa gente? Me encanta. Mira, hijo, toda la celebración eucarística es comunión. Plena, maravillosa, excelente. Recibir el cuerpo del Señor, sí. Pero también lo puedes recibir en la palabra. Después de recibir en la fraternidad. Después de recibir en ese amor a ese misterio. Habría que leer las palabras de Francisco, una y otra, para atrás y para adelante, para poder entender este misterio. Y celebrando la fe, la puedes adorar. Porque la entiendes, la comprendes, la asumes, la vives, la crees. Es que cada palabra que se pronuncia en el altar, cada palabra que se pronuncia en el ambón, cada predicación de los padrecitos, son misterio del Señor. Pascua que se hace presente. El querer del concilio. Vuelvan a la Pascua, vuelvan a las fuentes. Interesantísimo. Voy a terminar. Yo toda esta reflexión la hago inspirado en el Concilio Vaticano II. Volver a esa fuente. En este ritual que les digo se llama ritual de adoración eucarística fuera de la misa. Y pues donde se apruebe por el obispo la apertura de una capilla de adoración, pues ojalá que no se nos olvide que quien venimos a adorar es al Padre en el gran misterio de su Hijo, que se queda como alimento, pero no solo un alimento corporal, sino el gran alimento espiritual, la riqueza de la espiritualidad eucarística. La adoración eucarística siempre está en función del misterio de Pascua. Cuando ustedes se pongan de rodillas delante de Jesús, se postren, ¿se acuerdan? La palabra postración muy presente en todo. Cuando nos postremos, nuestros corazones se postren delante de Jesús, nunca nos olvidemos que nuestra adoración es al Padre. El Padre es el fin de nuestra meta. Hacia Él vamos como peregrinos en esta tierra. Y Jesús nos lleva de su mano. La adoración eucarística es importantísima, porque Jesús de su mano, como el buen pastor, me lleva a los verdes pastos, a las praderas suaves. Y eso es lo que experimentamos en la adoración.
La presencia de Jesús, Eucaristía, nos anima a recordar a Cristo muerto y resucitado. Es lo que contemplamos en el Santísimo Sacramento. Bueno, no sé si había un espacio de preguntas, pero no sé si es ahorita o después. Es ya. Podemos hacerlo ya. Porque entre tanta cosa que dije, Ave María, espero que les haya quedado aunque sea un décimo, una monedita. Si alguno quiere hacer una pregunta, hágalo libremente. Recuerde, yo no soy experto en nada de lo que he dicho. Hay otros hermanos sacerdotes, hay otros que han estudiado y se han especializado. Yo solo soy un apasionado del Señor, de la liturgia y del culto. Me encanta. Me encanta. Si alguien tiene incluso una acotación, comentario, lo puede hacer, ¿verdad? Mande usted. Tengo una duda, ¿no? Diga. ¿Por qué razón la iglesia de nosotros creemos, digamos, es cristocéntrica y la iglesia oriental es más espiritual? Es por su desarrollo, histórico, por el desarrollo histórico, porque sobre todo en Oriente, los primeros padres orientales eran muy del Espíritu Santo, es decir, de hacer reflexión, de orar y de mirar todo con un ojo que se llama Espíritu Santo, nada más. Pero no es que cambie lo esencial de la iglesia. La misa es la misma. Sí, la misa es la misma. En cierto sentido, lo que cambia es el ritual, pero el misterio es el mismo. Celebrar desde el Espíritu Santo la pasión, muerte y resurrección del Señor. Gracias. A veces cometemos el error que empezamos a adorar y últimamente no sabemos si estamos hablando con el Padre o con el Hijo o con el Espíritu. Siempre hacemos unas grandes confusiones que últimamente empezamos y enredamos. Ahí sí está complicado, como usted dice, porque normalmente uno llega y a Cristo sacramentado es que se adora. Sí, claro, es el Padre, pero habría que sentarse, acomodarse muy bien uno para hablar con el Hijo o con el Padre. Y como le digo, a veces hacemos unos enredos. Sí, no se compliquen. Vaya, la liturgia es culto al Padre. Todas las oraciones de la iglesia, ¿cómo dicen? Padre, ayúdeme usted, ¿cómo termina todas las oraciones de la iglesia? Amén, la más corta. Te lo pedimos a ti, Padre, que vives y reinas por los... El Padre no está, pero se intuye, porque en la oración aparece. Te pedimos, Padre poderoso, que exista. A ver, el culto de la iglesia es al Padre, claro. Pero ¿quién es el que hace el culto? Cristo. Y Cristo asocia a la iglesia para que juntos hagamos la experiencia de la comunión. Victorino diría comunión intratrinitaria, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu, Dios, el amor en nosotros. Sin mucha complicación, habla con Él pensando en el Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Una posición o una actitud? Las dos cosas. Ajá. Las dos cosas. Yo diría las dos cosas. El domingo, por cierto, hablé con Monseñor el domingo, me llamó Monseñor Gabriel. Estaba yo en el convento de las Capuchinas, allá, nuestro convento de monasterio de religiosas que están allá en San Isidro. Y estuvimos todo el día de retiro espiritual. O sea, yo estuve en retiro espiritual, ellas en su vida normal, ¿eh?
Y a mí me llamaba la atención la manera de saludar al Santísimo expuesto. Es decir, ponerse completamente de rodillas y casi bajar su cuerpo. Mire, vamos a ser bien sinceros, bien claritos, pero yo con esta contextura no puedo postrarme así. Yo sé que Fray Gabriel va a estar de acuerdo. Eso sí lo vas a apoyar, ¿verdad? No se puede. Postrarse, al fin y al cabo, una actitud de sencillez, de humildad, sí, postración, ponerme de rodillas, hacer una inclinación, etcétera, etcétera. Actitudes. Gracias. Va a haber un descanso. Espero no haberles hecho mucho enredo. Lo que quise fue síntesis, ¿no? De una cosa de otra, síntesis, hasta llegar a eso. La adoración eucarística es un gran don para la iglesia, sobre todo en estos últimos tiempos lo hemos estado fomentando más, y así debe ser. Y sobre todo que nos recuerde este misterio del amor de Dios por nosotros. Bien, el Monseñor va a decir una palabrita más. Yo nada más agregar a lo último, creo que se me olvidó decirlo. La adoración pues es para entrar corazón con Dios, ¿verdad? Con el misterio de Dios, en la profundización de la oración. Creo que me faltaba ese elemento que también ahí el concilio rescata, ¿verdad? No solo una oración estructurada y no sé qué, sino también una oración profunda, interna. Teresa de Jesús, yo me miro, yo te miro y tú me miras. Una cuestión así, ¿verdad? La oración también dentro de la experiencia de la adoración. El Señor va también a puntualizar algo más. Es un detalle muy simple, pero que creo muy importante, porque hay gente que confunde las escrituras. El Señor, cuando instituyó la Eucaristía, lo que dijo fue: tomen y coman, tomen y beban. Él no dijo: tomen y adórenme. Jamás, jamás dijo eso. Y no podía decirlo, porque él era demasiado humilde para decir: adórenme. No. Además, su paso sobre la tierra, lo único que podían ver era un hombre. Entonces, ¿cómo iban a adorar a un hombre? Pero cuando instituyó la Eucaristía, dijo: tomen y coman, tomen y beban. No tomen y adórenme. Fue la iglesia quien poco a poco descubrió ese gran misterio, y dándose cuenta de que se trataba efectivamente del mismo Hijo de Dios que se nos dio en comida y bebida, empezó a adorarlo. No porque Él lo pidiera, sino porque fuimos descubriendo la grandeza y había que buscar formas de darle la adoración que Él se merece. ¿De acuerdo? Bien, eso bastante claro, ¿no? Y es ese desarrollo que fuimos haciendo, como el mismo Señor dice, esta iglesia que va descubriendo esa necesidad de la adoración del Santísimo Sacramento, con sus matices en cada tiempo, en cada época, hasta que llega la nuestra, donde nosotros pues conocemos, vivimos y celebramos el sacramento de la Eucaristía. La segunda parte, creo que va a ser más chica, pero bueno, si es larga sale igual, paciencia. Es un poquito la estructura. La estructura. Yo quise preguntar, pero me atreví a tirar lo que por lo menos yo creo un poco en dos niveles. Primer nivel,
un poco la estructura de la adoración. ¿Qué hago en la adoración? Yo me hice la pregunta. Es decir, ¿qué voy a hacer? Ahora me la hacía la pregunta. Padre, ¿qué va a hacer uno en la capilla? Y la gente normalmente pregunta eso. ¿Qué voy a hacer yo una hora sentado ahí? Ya me recé el rosario, me recé el laudes, no sé qué cosa. Bueno, en esto cuento experiencias que hemos vivido en la capilla de Santa María. Hace unos días apareció una persona por ahí en la capilla, en la iglesia, en la misa, una de esas personas que nosotros en esos pueblitos sabemos que no son de la comunidad. Quizás ustedes aquí les cueste un poco más, porque dice el padre que hay 35, no sé cuántos de millones de habitantes, no, 25, 35,000 habitantes, mucha gente la que vive aquí, posiblemente ustedes se conozcan entre algunos, pero quizás en algunos barrios ustedes no saben ni quién vive. Puede ser que un domingo llegó a misa alguien aquí que ni siquiera sepa usted, pero que vive ahí a los 100 metros. Pues ese día llegó esa señora ahí, comenzó a llegar ahí a la iglesia, a la misa, pero venía muy extraño, ¿no? Lo que uno llama una persona rara. En sus guantes negros, venía con una gabardina negra, una cosa rara. Una tarde me llaman y me dicen: Padre, venga por favor a la capilla. ¿Qué pasó? Es que le están ofreciendo drogas a una viejita. Santo Dios. Y me voy yo para la capilla. Bueno, al final me pongo a hablar con el Señor y el Señor dice: vea, Padre, yo llegué a la capilla y las señoras tenían a todo full el rosario. Y yo quería estar en silencio. Yo me acerqué y le abrí un bolsito que ando en el que le estaba ofreciendo unos audífonos. La viejita vio droga, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? Un ejemplo clásico para decir, ¿qué voy a hacer a la capilla? Bueno, hay gente que lógicamente va a entrar en esa oración. ¿Qué es orar? A mí me gustaba mucho cuando el Señor hablaba de la Eucaristía como diálogo, ¿no? Dios habla, nosotros contestamos. Cristo contesta, ¿no? La iglesia entera. En ese ciclo de oración que es la Eucaristía. Pues la adoración tiene que ser similar, porque la adoración es prolongación también un poco de ese misterio que estamos celebrando. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos comunicarnos. Esa es la novedad del cristianismo. La novedad del cristianismo es que nosotros podamos hablar con Dios. Podamos decirle nuestras cosas, nuestros problemas. Miren, hay tanto que hablar con Jesús. Tanto, pero tanto. Y yo a veces digo, ¿cómo es posible que una hora se les hace larga? Ahí en Santa María hay un señor, el señor lo conoce, y siempre sale del Santísimo con su Biblia, ¿verdad? Y me dice, Padrecito, no me alcanza la hora. No me alcanza la hora. ¿Y qué haces? Primero dice, escruto la palabra. Me pongo en sintonía con la palabra. Oro con la palabra. Y ya cuando quiero comenzar a hablar con Dios, ya se me acabó la hora. Yo le digo, mira, estructura tu ratito de estar en la capilla también.
Una vez hicimos un retiro espiritual, nosotros el clero, con Fray Gabriel, y era nuestro obispo, y había una hora santa por ahí que le pusimos y hicimos, pero yo recuerdo que el padrecito que la fabricó, bueno, fui yo, eso estoy seguro, le puso oraciones, ¿verdad? Y le puso condimento a aquello, ¿verdad? Y no había espacios de nada. Termina la hora santa y me dice, Monseñor, muy linda, pero no hubo espacio de silencios. Tenía razón. Creo que el último ejercicio espiritual que hicimos, estando él con nosotros, exponíamos el Santísimo por las noches, todos los días, y teníamos espacios de silencios. ¿Verdad, Monse? Fue así, ¿verdad? Que Monse dice, esto, pedimos en el punto. Porque el clero, voy a decir algo, no se escandalicen, muchas veces no rezamos. Es tanto, eso es lo que hay que hacer y hacer. Y gracias a estos hombres maravillosos que el Señor nos ha regalado, como son los señores obispos, todos en general, yo a todos los defiendo a capa y espada. De sus bocas se oye muchas veces, sacerdotes, recen, oren, adoren. Son grandes hombres de oración que el Señor nos ha enviado a Costa Rica. No es por reprocharlos. Yo digo esto siempre, siempre lo he dicho y siempre lo diré y siempre lo mantendré. Y tenemos sacerdotes de profunda oración. Eso es maravilloso. Yo les admiro. Yo les digo, yo los admiro. Yo hago lo poquito que puedo, ¿verdad? Pero yo tengo un pequeño defecto dentro de los muchos que tengo. No importa si les da risa ya a ustedes. Pero a mí yo no puedo madrugar. Ese es mi peor desastre, la madrugada. Y a veces el jefe llamaba a las 8 o 9 de la mañana y decía, ¿ya te levantaste? ¿Te caíste de la cama? Cuando a veces lo llamaba en la mañana para algunas cosas, a las 7, 8. Y ay, Juan Carlos, ¿te caíste de la cama? Porque sabía mi defecto, ¿verdad? Pero bueno, le dedico también horas al Santísimo en la noche. Y eso me gusta. Pero yo admiro. Y esto es lo que es una estructura que hay que formarse. ¿Qué voy a hacer cuando voy a adorar? Primero, contemplación del misterio. Contemplación de lo que ahí está. Eso en silencio. Guarda los espacios de silencio, guárdalos. Porque son los momentos en los que Jesús te habla. A mí siempre me puede esa frase de Teresa de Jesús. Cuando iba a la capilla y ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No sé qué decirle. Yo me miro y tú me miras. Nada más. O el otro ejemplo que le contaba una hermana ahorita, ¿verdad? De Teresita de Jesús, que escribía, no puedo concentrarme el rosario. No puedo. Escribía, ¿no? ¿Y cuánto esfuerzo tenía que hacer por concentrarse para rezar el rosario? Y a veces incluso ustedes rezan el rosario y sienten que están en el cielo. Teresita del Niño Jesús le costaba el rosario. Entonces, estructurar un poco. Silencio. Creo que la liturgia de las horas es válido. No es que no se pueda hacer. La iglesia pues recomienda, ¿verdad? La liturgia de las horas, laudes, vísperas. Si no saben qué es, empiecen a averiguarlo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que esas oracioncitas son propias del obispo o de los frailes ahí en el convento o del padrecito Claudio ahí en la parroquia,
y yo no tengo nada que rezar. Qué mentira más grande. Laudes y vísperas son para todos. Existe el librito, ¿verdad? Que no se llama Salterio o Liturgia de las Horas, o como ustedes quieran, búsquenlo. Ahora, no muy grato para mí, pero hasta en el teléfono, aplicaciones, internet, no sé qué, antes de que nos hackeen el ICE, bájenlo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y utilícenlo. Laudes, vísperas completas, oficio y lectura, una riqueza de la iglesia, en fin. Ese primer punto, estructura personal de mi adoración. Padre, si voy con mi esposa y mis hijos, bueno, todo eso depende un poco del acomodo. Porque la capilla de adoración en gran parte es para que esté en silencio. Ahora, si yo estoy ahí con mi familia y hay otros 2 adoradores a la misma hora, y si todos estamos de acuerdo y nos ponemos a rezar el rosario, pues nada pasa. Nada pasa. Eso no es ni sancionado ni nada. Es un rezo, es una oración. Padre, y si yo estoy solo a las 3 de la mañana y sé tocar la guitarra bueno, pues no haya nadie ahí que vayas a interrumpir el silencio de la oración, y tú estás solo y quieres cantarle al Señor, pues cántale, yo no veo ningún problema. Pero no olvides estructurar, que no se te convierta en un momento de distracción. Incluso el rosario, los rezos para no dormirme y parezco un zombie ahí sosteniéndome del sueño, entonces la oración no tuvo sentido. Ahora sí llegué a la capilla y cerré mis ojos, permítame decirlo, ¿no? Incluso si me quedé dormido un par de segundos, un par de minuticos, paciencia, en los regazos de Jesús, ¿no? Pero que no se me haga la costumbre que la hora entera voy a ir a roncar a la capilla. Eso es lo que no estaría bien, ¿no? Eso es lo que no estaría bien. El domingo que me quedé con las clarisas, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, les digo: hermanas, seguro les interrumpí la adoración con miles de ronquidos, pero yo sentía que por ratos me quedaba un rato dormido. No se preocupe, Padre, nosotros lo oímos, pero lo ignoramos. Qué santas las monjitas, ¿verdad? Lo oímos, pero lo ignoramos. Entonces, el estructurar tu espacio para dialogar con Jesús, para hablar con Él, para presentarle tus cosas buenas y tus cosas no tan buenas. Yo creo que la oración no puede ser tampoco un espacio de quéjese aquí y Jesús saca el cartel y bueno, ya va a empezar a quejarse. Dale, quéjate. No, tampoco. Tiene que haber momentos de acción de gracias, incluso por el dolor, por la enfermedad, por la muerte. Pero acabo de enterrar a mi mamá hace 2 días, te doy gracias. Me duele, pero te doy gracias. Esa es la oración cristiana. La oración que es, ahorita el Señor decía algo muy hermoso. ¿Quién es Jesús? Lo decimos con toda tranquilidad cuando profesamos la fe. Dios y hombre. Ay, a mí me encanta pensar que Dios, lo dice la carta a los Hebreos, con toda la tranquilidad la carta a los Hebreos lo dice, es un hombre que ha sufrido
¿Quién es Cristo? El hombre que ha sufrido el sufrimiento del hombre, que ha cargado sobre sí el peso de los sufrimientos de la humanidad. Entonces, cuando yo voy donde Jesús, sí, ese misterio trinitario, ese diálogo amoroso, en todo eso que sabemos, tengo que ser capaz de decir, bueno, Señor, mi Dios y mi todo, es decir, los santos, ¿no? Mi Dios y mi todo. Aquí estoy. Estructurar tu oración de manera que puedas darle gracias, puedas escuchar su palabra, puedas también orar en silencio. ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Dile lo que quieras. Les cuento un chiste ya para ir pasando a la segunda estructura. Yo tengo religiosas en mi pueblo. Gracias a Fray Gabriel que me ayudó, llevamos unas religiosas a la comunidad. Se llaman las Hermanas Inmaculatinas. Tienen un nombre larguísimo, mejor no lo digamos. Nunca la pego. Pero la abreviación es Hermanas Inmaculatinas. Pues viene una provincial hace unos meses, ¿verdad? En esas famosas visitas canónicas de los religiosos, ¿verdad? Que llegan a revisar la vida de los hermanos y las hermanas, en este caso, a ver cómo están caminando las hermanas y no sé qué. Y todo muy bonito, ¿verdad? Celebraciones y qué sé yo, qué historia ahí. A mí nunca me había tocado eso, porque yo nunca había tenido religiosas. Y me tocó lo de la superiora general y luego lo de la provincial. 2 tazas para el que no quiere, ¿verdad? Entonces, bueno, en fin, muy agradecido y no sé qué. Me llama la superiora, la provincial, hacia el final de la visita canónica y me dice, voy a trasladar a la hermana Amelia. La hermana Amelia para mí es como en estos 2 años que tenemos de relación párroco-religiosa, es como una hermana. Yo la he aprendido a querer y me parece que es un bastión de su comunidad, en fin. Yo tenía mis pero me los tragué. Dejé que sus superioras actuaran como ellas creyeran conveniente, ¿verdad? Pero bueno, al final y al cabo, como que a mí no me gustó mucho la idea, sinceramente. No estaba como muy de acuerdo. Entonces, venía yo de hablar con la superiora, paso por el frente de la capilla personal de la casa cural. Hay una capilla dentro de la casa. Y no sé, vean, esto nació así, con toda la sencillez, con toda la humildad. Me volví hacia la puerta de la capilla y le dije, ahorita hablamos. Me di media vuelta y seguí a la cocina y dije, qué estupidez acabo de decirle. Pero después, rebobinando, yo decía, no, él me tiene confianza, yo le tengo confianza. En fin. Bien, ahora estructuren su momento de oración. Eso es muy importante. Segunda estructura que quisiera hablar, porque yo no sabía de cuál de las dos quisiera que hablara. La segunda estructura que de alguna manera hoy quisiera presentar es el proceso que llevamos para llegar a la adoración perpetua. ¿Cómo llegó Santa María de Dota para llegar a la adoración perpetua? Entonces, yo lo preparé así, breve, y yo creo que ya se acaba el tiempo. Entonces, 1, preparación. El lugar debe ser adecuado. Cuando yo llegué a Santa María, ya estaba la adoración perpetua. No es que yo me la inventé, ya estaba. Pero el lugar de la adoración, yo llegué y decía, esta capilla no me inspira, pero ni siquiera un Padre Nuestro a medias. Recuerdo que habían dos pinturillas, digo pinturillas porque no eran así, como unas grandes obras de arte, a los lados,
y una era como una cara de Jesucristo derramando sangre como en un cáliz. Bueno, a mí no me inspiraba como mucho, más me parecía de la iconografía del arte muy moderno, sin que me hablara mucho un poco del misterio eucarístico, en fin, vaya. Pero en el otro lado había una cosa que yo no comprendía. Era un mundo, ¿verdad? Un mundo, y había un Cristo que estaba encadenado arriba por un rifle y abajo por unas cadenas. Yo decía, ¿qué de eucarístico tiene esta vaina? Y adivinen qué hice. Las quité. El cielo raso era como una cuestión así, de madera. Yo dije, no. Cardenal Cañizares decía que la Eucaristía era el cielo en la tierra. La expresión del Cardenal Cañizares, prefecto de la congregación hace muchos años. Entonces yo dije, no, a ver, yo quiero que me hagan un domo. Y el pobre maestro de obras, hasta que chorreaba sudor ahí, haciéndome un domo. Y yo necesito como una especie de domo, como una esfera hacia adentro, no sé ni cómo decirlo. Sí, es un domo, ¿no? Fulano de tal, venga, sí, padre, vea, yo ocupo que aquí en el centro, porque el centro tiene que estar como guía, como luz, el Espíritu Santo. Le pusimos sus andamios y ahí acostado, casi pegando al techo, pintó el Espíritu Santo. Muy bien, muy bonito. Y yo decía, Señor, inspírame a ver qué. A ver, es que debemos celebrar el misterio de la fe. Entonces le pedí que en el borde del domo pintara 7 cuadros, a los cuales se le pusiera un significado. Entonces, al centro, y en la cual yo le decía, quiero que en la cual aparezca una mano, siempre, una mano, salida del cielo, de alguna manera, una mano. Y entonces empezó en el centro, justamente arriba del Santísimo, una mano con 2 cuerpos saliendo hacia los lados, uno femenino y otro masculino, la creación. Hacia el siguiente lado, un altar de piedra y un cordero y una mano que detiene la otra mano que va con un cuchillo, el sacrificio de Isaac. La tercera, una gran barca, un arco iris y una mano. Dios que dijo, no volveré. ¿Se acuerdan? Sigue. Y así pintamos las 7 lecturas de la vigilia de Pascua. Las 7 lecturas del Antiguo Testamento están plasmadas en el domo de la capilla. La idea, bueno, hay un gran mueble hermoso donde la custodia pasa entre ángeles y todo lo demás. Luego llegó por regalo divino una imagen de la Virgen de Fátima que nos trajeron de Estados Unidos, una señora generosa que lo donó, y donó el altar hecho en, ¿cómo se llama eso? En granito. Entonces hay un altar de la Virgen de Fátima adentro, preciosísimo, lindísimo. Pero la idea era que a partir, y eso no sé si se va a lograr, teníamos un vitral muy hermoso de un cordero que ¿cómo se llama?
Un raterillo del pueblo nos quebró el vitral. 1 millón de colones tirado al suelo. Paciencia, pues, un garabato, ¿qué vamos a hacer? Monseñor, nos han robado. Bueno, en fin. Se puso algo ahí más sencillo. Pero la idea era bajar desde el domo, desde este proceso de la Pascua, con la santidad e ir pintando en las paredes santidad, caras, rostros de santos y santas del cielo. En fin, el proyecto no se ha terminado, no sé si se va a terminar. Lugar adecuado para la adoración. Nosotros planteamos se planteó frente a el inicio una misión eucarística. Bien, Padre, y ánimo, porque es la parte más dura. Una misión eucarística. ¿Qué es la misión eucarística? Bueno, los misioneros que van casa por casa. Nosotros el domingo de Pentecostés, después de la misa de 8, yo tengo la fe que unos 60, 70 agentes de evangelización salgan por un barrio. Ya lo tenemos delimitado, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos allá en la pequeña comunidad. Entonces estamos tratando de enviar todos esos misioneros, agentes de evangelización, a que casa por casa, para lograr 2 pequeñas comunidades. Bueno, objetivo diferente, pero la misión al final es la misma, ¿no? La misma. Entonces, enviar a esos misioneros, ¿a qué? A decir lo que Dios ha hecho conmigo. Mira, yo estoy en la adoración eucarística. Dios me ha enviado a que te diga esto. La hermana María Elena, una de nuestras religiosas, ahora para la misión, contaba una historia, se las cuento brevemente. Un monaguillo insistente, majadero, de esos, ¿verdad?, que a veces tenemos en las parroquias, que son fogosos, que en el fondo llevan como evangelio sembrado, ¿no? Yo no sé, a veces tenemos ese tipo de monaguillos, ¿no? Pues este monaguillo, al final y al cabo, le dice al padre: mire, padre, yo vengo a la misión. No, ya mira, le dice el padre, ya la misión terminó, ya no. No, dice el monaguillo, yo voy a ir a la misión. Deme los panfletitos, yo me voy. Que no, mira, qué cabezón, que la misión no es hoy, que no, que yo me voy para la misión. Y se fue para la misión y fue casa por casa. A la última dijo: no, ya, esta última no la voy a entregar. Pero pasó a una casa, tocó la puerta, nadie le abría. Pero el carajillo sentía que algo tenía que hacer, y era seguir tocando la puerta. Y tocando. Adentro, una señora sobre una silla, con su cabeza en un mecate, a punto de ahorcarse. Lo cuenta la hermana, yo le creo a la hermana. Pero tanto había ella la insistencia de que abran el monaguillo. No, Upe en Costa Rica, no, en la misión en México. Abran, no sé qué cuánto. La señora salió y lo que se encontró fue un niño que dice: señora, vengo a entregarle este papelito para que vaya a la misión, o no sé qué. Adiós, Dios la bendiga. Y se fue. No le dijo nada más. Ella tomó el papelito de la misión y dijo: Dios me salvó. Así pueden salvar a ustedes a muchos en la misión. Vayan. Lo que el Padre les ha pedido, háganlo. No es fácil. Da miedo. Yo a mis agentes les digo: miren, ¿saben quién es el primer miedoso de la misión? El párroco. A mí siempre me gusta usar sotana, casi siempre uso, ¿verdad? Ellos dicen: ¿usted que le encanta siempre andar así? Casi siempre ando con sotana, blanca o negra. Y yo me voy por la calle cuando ha habido misión, lo que sea, o a veces voy por la calle: hola, padre, ¿cómo está? ¿Cómo me compromete a mí la sotana o el hábito? Pero en el fondo es el misionero, el que va, el que toca la puerta, el que anuncia la misión.
predicación, testimonio. Si ya usted ha experimentado la fuerza de Jesús, de la Eucaristía, de este misterio de salvación, compártalo. No se engorde egoístamente. Lo que han recibido, dice la Sagrada Escritura, gratis, dalo gratis. Es decir, compartir la fe. Allá se hizo una experiencia, entonces después del visiteo, una experiencia de un mes de horas santas, 4 horas santas. Yo no sé la temática porque yo no sé qué decían, pero yo les recomendaría que usen la temática del Sacramentum Caritatis. Misterio que hay que creer, misterio que hay que celebrar, misterio que hay que vivir, misterio que hay que adorar. Les quedarían muy bien acomodaditas 4 horas santas. Aquí en el templo, en el lugar donde tiene que ser, ¿verdad? Ahora, se puede llevar en barrios, se puede hacer la hora santa. No sé, si el obispo de Alajuela no ve problema en eso, yo tampoco veo problema. No creo que sea una gran dificultad. Ahora, el lugar especial para la hora santa es el templo, ¿verdad? Si logramos atraerlos, pues bueno, si no, en fin. Al final de este mes, entonces se estructura la adoración. Se propone una familia o persona por hora, por semana, teniendo los 4 tiempos: mañana, tarde, noche y madrugada. ¿Cuál es la hora que más cuesta llenar? La madrugada. Todavía ustedes no han pasado la experiencia dura. Me decía el padre que la tienen hasta las 9 de la noche. Esperen que empiecen con la madrugada. Ay, mijos, es duro, pero es hermoso. O sea, la gente cuando viene en la madrugada viene cargada de miedos, viene, y más aquí me da la impresión de que esto es pura ciudad. Estamos asentados en una pura ciudad, ¿verdad que sí? Allá es un poquito diferente, porque es una ciudad pero muy chiquita, ¿no? Es un pueblito todavía. Entonces la gente va con confianza, caminando en la noche. Luis está a 100 metros de la iglesia y se pone una bufanda a las 2 de la mañana y sale de su casa a la iglesia a 100 metros. Pero detrás de la iglesia tengo los que venden la droga. Y a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana está aquello en su máxima expresión. Y me tiran botellas a la casa cural y me gritan algunos improperios que no voy a repetir. A la gente le da miedo. Pero hay que motivarlos. Las hermanas y yo vamos a ir de 10 a 11 los domingos. ¿Cómo que los domingos? Si ustedes los domingos hacen misas y liturgias y cuánta cosa, yo les dije, el día, qué bonito ir el lunes después de que hemos paseado o después de que hemos, dormido todo el día. Claro, ¿quién no va a ir a la adoración en la noche descansado? Yo les dije, no, vamos a ir, ahora que se va a instaurar en la noche, vamos a ir, hermanas, el día que estemos más cansados, el domingo, que valga la pena el sacrificio, de 10 a 11, o de 11 a 12, ya no tiene que hora, ahí nos tienen apuntados, pero vamos a ir. Entonces las hermanitas vienen en su carro, y yo cruzo la iglesia nada más, y estamos ahí. Pero vamos a ir los 5, somos 5, ellas 4 y yo. Luego de tener las horas llenas, que eso es lo más difícil de la misión, yo creo que son 240 adoradores para completar 24 horas los 364 días del año. Ya les explico por qué les digo eso. Se eligen lo que se llaman los capitanes de hora. Entonces, ¿cuántos capitanes de hora tienen que haber? Hagan la lógica. 24. Entonces, hay que tener un grupito que se llame. La hermana ahorita me está diciendo, padre, yo aquí estoy ayudándole, sirviéndole al padre con la capilla de adoración. Con todo respeto, mi hermana. Sola se vuelve loca.
se desquicie y se tira de algún puente de aquí. No es la idea. Para eso existen los capitanes de hora. ¿Qué hace el capitán de hora? Cuidar la hora que su adorador esté en la oración. Es el nexo como de comunicación, es como el puente, es como el switch, es como el no sé. Entonces, si yo soy capitán de hora de la 1 de la mañana, pues sí, tengo que estar atento al teléfono todos los días a la 1 de la mañana, que si me llega una llamada, etc. Capitanes de hora, 24. Surgen. Nosotros tenemos los 24 capitanes de hora. Oigan, ¿saben cuántas personas viven en Santa María de Dota, en el centro? ¿Saben cuántos vivimos en Dota? 4,000 personas versus 35,000. Gente muy católica, ni se la crean. Ha costado. Pero salen, los 24 de capitanes de hora salen. De esos 24 capitanes de hora, hagan una comisión parroquial de adoración. Nunca le recarguen a una sola persona la tarea de vigilar la capilla. Esa comisión de adoración, ¿qué hace? Pues junto al consejo pastoral, nosotros lo llamamos consejo de evangelización, pero consejo pastoral, lo que sea, de su parroquia, junto al párroco, lógicamente, se toman las decisiones con respecto a la capilla. Miren, allá ¿cuántos son? Miguel, Eliet, Kenneth, la hermana Ilse y Ofelia, 5. Y Lironena, no, esa no. 5 son allá la comisión de adoración. ¿A qué son 7? Bueno, excelente, 5. Y son como un carbón. Usted les pone un poquitico de cera y les enciende una chispa, hacen un espolvorín. Vieran qué linda gente. Yo las admiro. Vean, yo quiero, santísimo, ya acabó el tiempo, ya. Quiero pintar la capilla así. Sí, señor, padre, venga, hagamos un bingo, venga, hagamos una rifa, venga, y pintan la capilla. Es una maravilla. Una comisión que esté dispuesta, una maravilla. Ahora alguien, no sé quién, no voy a decir quién, les vendió la idea de que por qué no compraban una custodia más grande. Más grande la que hay en Santa María, que es una cosa enorme. Pues ya la hermanita se alborotó, ya alborotó el panal, y como ahora van a mandar, una hermana va de vacaciones a México, entonces ya van a mandar a hacer otra custodia. Pero en esas cosas que son materiales hay algo que veo yo, y se lo digo con toda sinceridad: el amor por Jesús sacramentado. Dota es un pueblo que ama la Eucaristía. Tiene 2 pilares fundamentalísimos: aman la Eucaristía y aman a María Santísima, Nuestra Señora de la Cueva Santa. La aman. Tarde ver usted aquella imagen tan preciosa y tan divina que uno puede extasiarse en ella. Es una maravilla. Y la adoración a Jesús, Eucaristía, y que hemos tratado de motivar, se nos cayó mucho con la pandemia, lógicamente. La participación en el misterio eucarístico. Sí, muy bonitos, muy adoradores. 200 y resto de personas adorando a Jesús, más eran
antes de la pandemia había más de 300 personas adorando al Santísimo, no sé qué, y nadie venía a misa, cosa más bonita. No, el adorador tiene que venir a misa. Por eso se hacen encuentros con los adoradores por horarios. Entonces, a veces tenemos reunión con los adoradores de la mañana, a veces tenemos reunión con los adoradores de la tarde, a veces tenemos reunión con los adoradores de la noche y a veces tenemos reunión con los adoradores de la madrugada. ¿Y qué hacemos? Tallercitos. Ahora la hermana encargada, la hermana Ilse, yo le dije, apenas empezamos a la adoración, porque estamos detenidos por la pandemia, ahorita ya Corpus Christi vamos a empezar nuevamente de las 24 horas, ahora estamos de 6 a 6. Apenas empecemos, yo necesito que usted empiece a hacer las reuniones con, ¿verdad? Y entonces la hermana ya está agendando las reuniones que vamos a ir teniendo con cada uno de los horarios. ¿Por qué? Porque no se puede soltar a la gente. Padre Claudio, no la suelte. Monseñor, usted que está aquí desgastándose, no lo suelte. Aunque debería estar tranquilo durmiendo en la casa, pero bueno. No lo suelten, no lo suelten. Porque si lo soltamos tantito, se va. Y la estructura requiere, allá en Santa María, yo no sé, seguro ahorita me van a ir a acusar con el obispo, cosa que no es nueva, paciencia. Pero yo a la catequesis la tengo aquí. A ver, los viernes quiero misa con primer nivel. Siguiente viernes, misa con segundo nivel. Siguiente viernes, misa, convivencia con los de sexto, convivencia con los de séptimo. Y las hermanas me dicen, padre, nos va a volver locas. Digo, no, es que no los podemos soltar. No los podemos soltar, acompañémoslos. Estemos a la par de cuánto desearé yo picarme como en 6,000 partes para poder hacer de todo en todo, pero no podemos. Gracias a Dios mis hermanas son como mis brazos y ellas gracias a Dios se multiplican como en 10 más y hacemos maravillas. Dios hace maravillas, nosotros no, somos instrumentos. Bueno, se recomienda entonces reuniones con capatanes de hora, encuentros trimestrales con grupos de la mañana, tarde, noche y madrugada, reuniones mensuales de la comisión, y se sugiere como sugerencia, no es una cosa obligatoria, pero allá ha funcionado genial, un pequeño comité de ornato. ¿Sí? Ahí sí está. Sí, un pequeño comité de ornato. Una de esas viejillas bonitas, buenas, ¿verdad? Que hay en toda parroquia, que les gusta que hacer arreglitos, que hacer rifitas, que son geniales, yo las quiero mucho. Llegan y me preguntan, padre, ¿qué quiere para Corpus Christi? Y que voy a saber yo de flores ni nada. Yo no sé nombres de flores. Yo, pongan algo bien bonito. Ya ellas saben que es algo bien bonito. Padre, que es que viene la cuaresma, que nos regalaron unas orquídeas moradas. Póngalas, ¿qué se va a hacer? No debe haber flores, pero póngalas. Padre, que es que para la fiesta patronal, ¿qué quiere? Díganos. Y bonito, arreglan. Pequeño comité de ornato, un pequeñito comité. Es como recomendación. En la capilla debe mantenerse un cuaderno de asistencia. Eso es muy importante, no sé si lo tienen. Perfecto, ya saben cómo funciona. Y yo les doy recomendación de seguridad. Cámara. Es esencial que haya una cámara. Yo al principio cuando la instalaron, voy a confesarme, pecador, yo miserable, revisaba nada más para ver quién se dormía o qué estaban haciendo. Y, ay, mira, llegó fulana a la adoración. Ya después de 5 años y medio ya uno conoce a la gente. Y ya con solo ver la silueta ya sabe uno quién es, ¿verdad? Pero también sirve para estar monitoreando, por ejemplo,
que no esté solo el Santísimo. Si llegan a la madrugada, ya con esto voy a terminar. Si llegan a la madrugada, nosotros hemos pasado por mucho. Nosotros ya hemos recorrido mucha agua. Y empezamos con un guarda. Ay, Señor Jesucristo. No sé aquí el Padre cómo maneja la seguridad, pero bueno. Había un guarda, un bendito guarda que le pagábamos, oiga, a la empresa $500,000 al mes. Había que hacer $500,000 al mes. ¿Cómo? Solo Dios nos sostuvo esa época. Yo les dije a los adoradores, no, mijitos, ya hay, la seguridad es para todos. $2,000 cada uno. Pero había que hacer $500,000 todos los meses. Y yo sentía que yo iba para atrás, que iba para atrás. Y eso nadie lo ve. Todo el mundo critica y nadie lo ve. ¿Verdad, Padre? El montón de gastos que tenemos que hacer. Y Dios libre, yo quisiera hacerlos. Pero en fin, la seguridad. Empezamos con un bendito guarda. Y empiezan los problemas. Que el guarda no abre el portón, que llegamos a la adoración y el guarda con la panza para arriba durmiendo. Eso fue una cosa. Entonces decidimos, la cámara, ¿verdad? Sobre todo cámara externa a la capilla, que hay una hacia la entrada del salón y otra al interno de la capilla. Hay 3 cámaras. Con esas 3 cámaras logramos detectar el que nos quebró el vitral. Si no hubiera sido por esas 3 cámaras, estuviéramos fatal, no hubiéramos sabido quién era. Que nada pudimos hacer, porque ustedes saben que la ley de Costa Rica, pues, en eso es nula. Pusimos una especie de lobby, y puedo decir la palabra, si me la entienden, de recepción, ¿verdad? Antes de entrar a la capilla, porque cuando yo llegué, la capilla usaba las puertas antiguas de la iglesia, ¿verdad? El adorador venía, abría unas semejantes puertas que habían de metal, se metía allá adentro, jalaba la puerta, si era que la podía jalar, pero imagínense, Santa María de Dota, 1800 metros sobre el nivel del mar, y más o menos. Un semejante frío a las 3 de la mañana, que aquella capilla era un congelador, ¿verdad? Bueno, con el pequeño lobby que le hicimos en vidrio blindado, o por lo menos con una capa muy gruesa, incluso una película, ¿verdad? Que es la que usan las seguridades de los parabrisas. Ustedes han visto que ahora cuando se revienta un parabrisas no se espedaza, el parabrisas queda pegado como en miles de pedacitos, pero pegado todo junto. Esa es la seguridad que tiene el vidrio de la capilla, de manera que si alguien va y agarra un martillo y le da, se puede reventar, pero nunca podrá entrar, porque el pergamino no lo deja. Lo habíamos pensado para afuera por seguridad de los fieles, pero nunca lo pensamos para la seguridad del vitral. Ni una verja. Qué pecado. Nosotros estábamos confiados de que no había pasado nada. En fin. Y hay un portón eléctrico con un botón hacia adentro. Eso ha sido genial. El adorador está enterado. No le abre si no es el adorador que sigue. Entonces puede llegar Pipiana, puede llegar Pedro, Adonai, que son los chicherillos del pueblo, ¿verdad? Y los ladrones, ya sabemos quiénes son, hasta amigos de nosotros son. Pero ellos llegan ahí, se meten, comúnmente andan metiéndose ahí. No se le puede abrir a alguien que no sea el adorador que sigue. Pero es que es fulano que yo conozco. No, es que en la madrugada es una hora delicada. Entonces no se le abre a nadie que no sea el adorador que sigue.
Ahora, ¿qué pasa? Ya eso lo saben los adoradores. ¿Qué pasa si son las 3 de la mañana y no ha llegado el adorador que sigue? Ya hay sorry con zorritos, mijo. Siga. Siga hasta las 4. Es raro que suceda, pero algún momento sucede. ¿Verdad? Que no llegue el adorador. Y a veces me dicen, padre, me he tenido que tirar 3 horas en la capilla. Bendito sea Dios, qué dicha que tuvo tiempo de rezar. Vino a quejarse y se fue feliz. Así es. Bien, doy un espacio de unos 2-3 minutitos de preguntas. Funciona igual. Funciona igual. Lo que pasa es que el día hay mucho movimiento. Está el puede hacerlo. La capilla pasa, en el día la puerta pasa abierta. Cumplen con protocolo, ¿verdad? Nosotros tenemos establecido ahí su lavatorio, su jabón, su dispensor de toallas eléctrico, creo que es. Le tira ahí las toallillas que usted ocupa. No le digo que las viejillas que tengo son muy modernas, entonces les gusta mucho todo lo elegante, que se vea bien bonito. Ellas dicen, para el Señor lo mejor, ¿verdad? Para el Señor lo mejor. Y esa es la consigna que hemos logrado, para el Señor lo mejor. ¿Alguna pregunta? Ya es algo que, por ejemplo, el adorador, el capitán de hora, tiene que hablar con el adorador. Es una responsabilidad que dejamos en los capitanes de hora. Para que el capitán de hora le diga, mira, sabemos que tienes que traer el niño, o sea, pero enseñarlo a estar un ratito en silencio, o educarlo, o lo que sea. Suele suceder, sí, pero no es tanto. No es tanto. ¿Alguna otra pregunta? Creo que me alargué más, no sé. Gracias, Dios les bendiga, buenas noches y Dios se los pague.